Primer ejercicio. Nos dan una función meromorfa en todo el plano complejo y me dicen que únicamente tiene dos polos simples que son z igual a 1, z igual a 2. Y de esos dos polos simples me dicen que los correspondientes residuos en el 1 es casualmente 1 y en el 2 es casualmente 2. Oye, como podría haber sido, yo qué sé, 14 y 50. Nos da exactamente igual, ¿vale? Lo que sí nos piden es obtener el desarrollo en serie de Laurent, pero utilizando potencias de z más 1, ya sean positivas o negativas. Entonces, a ver qué información somos capaces nosotros de obtener con esta función. El paso complejo realmente está únicamente en, con la información de los polos simples, qué aspecto sé que puede tener nuestra función. Eso es lo único importante realmente, ¿vale? Por un lado, debido a que f tiene únicamente dos polos simples, podemos expresar nuestra función f del siguiente modo. Nuestra f de z sería, imagínate que ignoramos el enunciado, que en lugar de que nos digan son polos simples, yo te digo tu función f es una función holomorfa, que tuviese un buen comportamiento en el conjunto correspondiente. ¿Qué sabemos de las funciones holomorfas? Una palabra alternativa de función holomorfa es analítica, es decir, que la puedo expresar como un desarrollo de potencia. ¿De qué potencia? La que te dé la gana en ese entorno, ¿verdad? Si es analítica en un punto y en un correspondiente entorno, la puedes expresar como ciertas potencias de ese centro, ¿vale? Como no es analítica, sino que tiene ciertos puntos problemáticos, podemos obtener lo que sería la serie de Laurent, siempre y cuando lo estemos haciendo en unos entornos adecuados que no cojan al 1 y no cojan al 2, ¿verdad? En esas coronas que nosotros elegimos. ¿Vale? Habrá ciertas potencias. Si yo lo expresase como potencias de z más 1, o pensando más bien, si tengo el residuo z igual a 1, lo que estoy diciendo es que en un pequeño entorno, ¿verdad? Debería poder expresarlo como potencias de z menos 1, ¿no? Si tengo ese polo. Potencias positivas o negativas. Seguro que hay una parte negativa, ¿verdad? La correspondiente a esa singularidad aislada, que es el polo. Seguro, seguro, seguro que haga lo que haga, tiene que haber un punto problemático que es ¿qué punto? El 1 partido, o bueno, antes de poner 1, el algo partido z menos 1, ¿verdad? Eso tiene que aparecer sí o sí, porque hay un polo de orden 1, ¿verdad? Si hubiese un polo de orden 14, sé que llegaría hasta la potencia de orden 14, ¿verdad? Hasta un z menos 1 elevado a 14 dividiendo. Ahora, cuando he puesto z menos 1, puedes poner 1 menos z, me da... Normalmente lo expresamos como z menos el punto, ¿verdad? Y decimos, oye, ¿qué coeficiente es el que lleva? El coeficiente que lleva siempre el término de grado 1 dividiendo es lo que llamamos el residuo. Residuo. Ah, pues como tiene un polo simple, lo expreso como z menos 1. ¿Y cuánto sé que vale el residuo? Pues si me han dicho que este residuo aquí vale 1, sé que aquí tengo que poner un 1, ¿verdad? Pero también sé que tiene otro tipo de problema, ¿verdad? También sé que tiene un problema en el punto 2. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que seguro que puedo expresar mi función como algo partido z menos 2. ¿Hasta qué potencia del z menos 2 vamos a llegar dividiendo? Como el polo también es simple, lo máximo que vamos a tener es z menos 2 elevado a 1. Es decir, simplemente el z menos 2 dividiendo. Y el coeficiente que lleva este término z menos 2 es lo que nosotros llamamos precisamente el residuo. Es decir, que en este caso sería 2. Y vamos a tener una combinación de estas cosas, ¿verdad? Oye, a lo mejor hay más cosas.
A lo mejor hay otro trozo de función que no tiene un problema en z-1 ni en z-2. A lo mejor hay más parte de función, que sería una cierta función e de z, donde esta función g sí es holomorfa en todo nuestro plano complejo. ¿Vale? Claro, si son singularidades aisladas, es que puedo aislar el comportamiento de uno, aislar el comportamiento de otro, y a lo mejor hay otro término que tengo lo que sea. Ahora bien, hay una parte inmediata, así que si mi función g es holomorfa en todo el plano complejo, en particular lo es en cualquier punto. Luego también lo es en el punto -1, que es el que tomamos como centro del z+1. Es decir, en particular podemos expresar esa función g de z como una correspondiente serie de potencias. Además, serie de potencias porque solo va a tener términos que son positivos, desde n igual a 0 hasta infinito, y vamos a tener ahí, ¿qué coeficiente? Yo qué sé, podemos ponerle... ¿Qué no me quieres para los coeficientes de g? A su n, b su n, alfa n, ¿qué más cosas te dé? A su n. Venga, pues vamos a tener unos coeficientes a su n por el z+1 elevado a n, ¿vale? Oye, el único problema es que esto se nos va a quedar así. No vamos a ser capaces de avanzar más porque no tenemos más información de la función f ni de la función g. Pero sé que tiene un desarrollo en potencias de z+1 para ciertos coeficientes a su n que habrá. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el problema que nos falta por determinar? ¿Cómo expresamos ese 1 entre z-1 o ese 2 entre z-2 utilizando las potencias de z+1? Y además tenemos que averiguar en qué corona es en la que estamos estudiando ese comportamiento, ¿verdad? Entonces, para expresar, porque este comportamiento me vale en todo el plano complejo, porque no presenta problema en ningún lado. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos expresar estas funciones en términos de z+1. Entonces, para estudiar el comportamiento de nuestro 1 partido z-1 y de... Voy a poner el 2 para que no se, pero realmente me da igual que tengas un 2 o no, ¿sabes? Y 2 partido z-2 tenemos... Primero habría que determinar qué aspecto tienen los puntos problemáticos, ¿verdad? Entonces, pone aquí arriba, recordemos que lo que estamos diciendo nosotros es que... Voy a poner abajo ya. Vamos a expresar dónde estamos cogiendo nuestros puntos, ¿vale? Y 0x. Por un lado, ¿cuáles son los dos puntos problemáticos que tiene nuestra función f? El 1 y el 2. Vale, es decir, pues yo sé que tengo un cierto problema aquí en el punto 1 y tengo otro problema pues por aquí en el punto 2. Ahora, en términos de qué potencias quiero expresar nuestra función, en potencias de z+1. Por tanto, quiero que haya un buen comportamiento donde en un entorno del -1, ¿verdad? Ah, pues tendré por aquí nuestro -1. Da igual, esto es muy grande, ¿no? Pero bueno, del -1. Y quiero buscar, centrado en ese -1, qué coronas son las que nos sirven para nuestro desarrollo de potencias. ¿Vale? Eso es lo que nosotros queremos hacer. Con centro -1, ¿qué coronas podemos coger? Recuerda, en función de la corona tendremos un desarrollo u otro, ¿cierto? Es posible que cambien los desarrollos. Una opción, ¿cuál podría ser? Como tenemos este punto, el -1, pues yo cojo mi corona hasta que llego al primer punto problemático aquí. Claro, esta corona en realidad es la bola abierta simplemente, es decir, que en este caso estaríamos trabajando con
el anillo centrado. ¿En qué punto? En el -1, ¿verdad? ¿El primer radio cuánto vale? Es como la corona chiquitita. Sí, la corona de radio 0, ¿cierto? Y la de radio 2, ¿no? 2. Estaba contando yo como me ha dado la gana. De radio 2, ¿vale? Entonces, con esto que estamos diciendo, vamos a tratar de coger aquí el qué. Que como condición, el z menos 1, que es el z más 1, tiene que ser menor estricto que 2. Es decir, lo que vamos a poder utilizar es que módulo de z más 1 es menor estricto que 2, ¿cierto? ¿Problema? Problema. Nosotros cuando trabajamos con la serie geométrica, porque todo lo queremos convertir en una serie geométrica, queremos que el módulo de esa razón de la serie geométrica sea como menor Menor que que 1. 1. Es que tenemos que es menor que 2. ¿Vale? No pasa nada. Modificamos nosotros nuestra condición, nuestro radio, imponiendo entonces que el módulo de z más 1 dividido entre 2, eso tiene que ser menor que 1. Ya está. Entonces, mi objetivo es conseguir reescribir el 1 partido z menos 1 y el 2 partido z menos 2 de modo que haya una r que yo identifique como z más 1 entre 2. Eso es lo que vamos a hacer simplemente. Entonces vamos a jugar con toda esta expresión hasta que nos quede el valor correspondiente. Venga, pues vamos a intentarlo con el primero. Es decir, estudiamos entonces sabiendo como siempre, ¿no? Nos ponemos aquí a lo mejor en la recámara que nota para que no se nos olvide. Solo podemos utilizar ahora mismo que el módulo de z más 1 partido de 2 es menor que 1. ¿Vale? Venga, pues tenemos el 1 entre, hemos dicho, z menos 1, ¿verdad? Venga, ¿qué podemos hacer para conseguir el z más 1? Hombre, uno dice, pues, que nosotros hacemos aquí, ¿qué sería? Sumar y restar 1. Claro, si al principio cogemos el 1 partido el z más 1, luego ¿qué nos queda? Todo eso menos 2 en total, ¿verdad? Vale, tenemos el z más 1 menos 2. ¿Qué necesito yo además? Conseguir que aparezca un 2 dividiendo. Vale, pues sacamos nuestro 2 factor común, ¿verdad? Y entonces ¿qué nos quedaría? 1 partido. Saco un 2 factor común que multiplica entonces a z más 1 entre 2 menos 1, ¿cierto? Si uno quiere, podemos darle la vuelta a esto y tener entonces menos 1/2 por el 1 partido 1 menos z más 1 entre 2. ¿Por qué lo ponemos así? Porque de este modo lo que estamos haciendo es a toda esta parte de aquí va a ser la razón de nuestra serie geométrica. Si ese fuese nuestro R de la serie geométrica, para que haya convergencia tengo que comprobar que el módulo de ese R sea menor que 1, que es justamente la condición que tenemos. Cuando lo tenemos de ese modo, ¿qué sabemos entonces? Que nos aparece el menos 1/2 y luego tenemos el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito. ¿De quién? Sería la razón elevado a n, ¿verdad? En este caso tendríamos el z más 1 partido de 2, todo eso elevado a n, ¿cierto? O si lo prefiere, podemos decir que como coeficiente tenemos aquí el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito y aparece aquí un menos 1 partido 2 elevado a n más 1, todo eso por el z más 1 elevado a n. Ya, pues ya hemos expresado ese primer trocito como potencias de z más 1. Lo mismo vamos a tener que hacer ahora con la otra parte, simplemente. Es decir, análogamente,
mejor nos cuesta más, a lo mejor nos cuesta menos, análogamente. Estudiamos qué ocurre con el... Tenía ya un 2, ¿no? Puedo dejar ya el 2 directamente. El 2 partido z menos 2, ¿verdad? ¿Qué hacemos con este 2 partido z menos 2? Mismo procedimiento. Necesito conseguir el z más 1, ¿cierto? Entonces, tendríamos aquí un... ponemos directamente el 2 partido. Tenemos aquí z más 1 y entonces menos 3, ¿verdad? Siguiente paso, si quiero conseguir el 1 menos, ¿cuál es el problema aquí? Que tendría que dividir entre 3, ¿verdad? Si quiero conseguir ese término, ¿no? Entonces uno dice, ¿y qué hago? Divido entre 3 y pongo entonces aquí un... Voy a sacar del tirón menos 2 tercios por 1 partido el 1 menos z más 1 partido de 3. ¿Qué hacemos entonces? Sí, ¿por qué no? Claro, Si el porque z tú más 1 piensas, partido de 2 es menor que claro, 1, partido de claro, 3 claro, más es todavía. decir, que estamos acostumbrados como que a buscarlo el exacto. Oye, pero que es una desigualdad, que esa razón tiene que ser menor que. Si la razón antes era R, que es menor que 1, y ahora me queda R medio, que es más chico todavía, pues genial. Es que si el z más 1 entre 2 ya era menor que 1, obviamente esa razón que es más chica que la anterior sigue siendo en módulo menor que 1. Puedo hacer mi desarrollo de potencia sin ningún problema, no pasa nada. Es que hay un 3, bueno, ¿y qué pasa? Voy a tener mi potencia z más 1, es decir, de forma análoga, con este término ahora, sigo teniendo que el módulo es también menor que 1. Por lo tanto, aplicamos exactamente igual que antes, nos quedaría el menos 2 tercios con nuestro sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito. Y tendríamos ahí ¿dónde está? El z más 1, todo eso partido por 3 elevado a n. Y nos quedaría entonces, si lo queremos poner simplemente como un único sumatorio, desde n igual a 0 hasta infinito, ponemos el menos delante, tenemos un 2 partido 3 elevado a n más 1 y todo eso multiplicado por el z más 1 elevado a n, ¿verdad? En conjunto, ¿qué hemos conseguido? En conjunto hemos podido expresar nuestra f de z como ¿cuánto? Teníamos esta parte, estaba aquí, esta parte del z menos 1, ¿verdad? Era un polo, ¿vale? Y esa parte del z menos 1, en la última que hemos estudiado, se ha convertido en el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito, y ese coeficiente era menos 2 partido 3 elevado a n más 1. Y todo eso venía multiplicado por z más 1 elevado a n, ¿verdad? Por otro lado, ¿qué hemos conseguido? Que la parte del 2 partido z menos 2 la hemos expresado como... Ah, no, al revés. El del z Bueno, menos sí. 2 es el que hemos puesto como el menos 2. Vale, vale. Puedo Mm. arreglar. Creo. Voy a dejar. Lo borro y le pongo aquí en medio. Es así el del menos 2 partido 3 elevado a n más 1. ¿Vale? La del z menos 1, que ha sido la primera, que la hemos obtenido aquí como menos 1 partido 2 elevado a n más 1. ¿Vale? Pues como menos 1 partido 2 elevado a n más 1. También multiplicado por el z más 1 elevado a n. Y la de la función g, que como era holomorfa no presentaba ningún problema, sería algún tipo de coeficiente que no podemos obtener aquí, que hemos llamado a sub n.
¿vale? Pues esta es la expresión que tenemos. Que si te fijas, uno dice, oye, serie de Laurent, pero en verdad, ¿qué tipo de serie hemos obtenido aquí? Bueno, Una solo serie de tiene Taylor, ¿verdad? términos, sí, no Claro. singulares. ¿Por qué? Porque, Porque ¿qué las tipo de zetas no. problemas tenía la función f inicialmente? En el 1 y en el 2. Mm. ¿Qué significa eso? Que en cualquier otro punto la función es holomorfa en todo un entorno suyo. Por lo tanto, la puedo expresar como serie de potencias en todo un entorno suyo. Serie de potencias, por eso no aparecen términos negativos. La situación hubiese sido diferente si me hubiesen pedido calcular el desarrollo en serie de Laurent en un entorno de alguno de los dos polos. Es decir, por hacer algo extra, adicional, voy a poner aquí extra. Obtener el desarrollo de Laurent en... ¿Qué potencia prefieres tener? ¿Z-1 o Z-2? Como tienes dos polos, elige el que más coraje te dé. Z-1. Z-1. Perfecto. Oye, ¿eso qué significa? Que hay dos cosas ya que son inmediatas, ¿verdad? Es decir, del mismo modo, sabemos que nuestra función f de z, como tenía un polo en el 1, se podía escribir como 1 partido z menos 1, porque tenía este residuo, ¿verdad? Luego, como tenía un polo siempre en el 2, la podía escribir como 2 por el valor del residuo entre el z menos 2. Y por último, había una cierta función g de z que era holomorfa en todo el plano. Lo cual significa que automáticamente lo que tenemos es el 1 partido z-1, ya son potencias de z-1, ¿verdad? Es una potencia que es z-1 elevado a menos 1. Luego, la que me falta por escribir sería esta de aquí intermedia. Esta es con la que tenemos que jugar. Con este 2 partido z-2. ¿Por qué tenemos que jugar con esa? Porque la función g, ¿qué le ocurre? Que la función g es holomorfa en todo el plano complejo. Como es holomorfa en todo el plano complejo, la puedo expresar como serie de Taylor de potencias en torno a cualquier punto que se me ocurra. ¿Que hemos elegido el z-1? Es decir, hacerla en torno al 1. Vale, pues en ese caso puedo obtener unos coeficientes desde n igual a 0 hasta infinito que podemos llamar b sub n, de modo que la g de z se puede expresar como coeficientes por el z-1 elevado a n. Seguro porque mi g es holomorfa, no hay ningún problema en ningún punto. Seguro que puedo obtener el correspondiente desarrollo que me apetezca. ¿Vale? La parte problemática es a ver qué ocurre con el 2 partido z-2. Entonces, vamos a tratar de ver dónde estamos calculando ese desarrollo, ¿verdad? Es decir, para desarrollar el 2 partido z-2, tenemos que primero decidir en qué corona vamos a estudiar todo ese desarrollo. Pero claro, en nuestras coronas tenemos varias opciones dependiendo de dónde estén los polos situados. Claro, aquí hemos dicho de momento que voy a hacer el desarrollo en torno a un polo. Es decir, tengo aquí el 0 y los dos puntos problemáticos habían sido el z igual a 1 y el z igual a 2, ¿verdad? Opción más sencilla que podemos hacer. Nos cogemos simplemente la corona que está centrada en ese punto 1 de radio 0 básicamente, ¿no? Así chiquitita. Y luego la corona hasta que alcance el siguiente polo. No, que lo he hecho yo muy bien, ¿no? Bueno, puedo hacer una trampa. Y así llega seguro. Ahí. Mira que bien lo he hecho. Vamos a la primera. ¿De acuerdo? Entonces, esta corona, ¿quién sería? Esta corona que tenemos aquí nosotros sería la corona de centro, el punto 1,
radio 0 y como quiero no coger el siguiente polo sería radio 1 simplemente. Es decir, que estamos utilizando aquí potencias de la forma módulo de z menos 1 es menor que 1. Ah, pues mira, vale, aquí no vamos a tener que coger nada de tener en principio que dividir para que nos quede el menor que 1. Ya lo tenemos directamente. Venga, ¿cómo lo hacemos ahora? Tenemos entonces que nuestros dos partidos z menos 2, vamos a poner aquí de nuevo nuestra nota, nuestra chuletilla, que nos dice que lo que tenemos que utilizar o podemos utilizar es que el módulo de z menos 1 es estrictamente menor que 1, ¿vale? Vamos a buscar potencias de z menos 1. Tengo un z menos 2, separamos en 2. Esto nos queda como 2 partido z menos 1 menos 1. O sea, casi sin tener que hacer nada. Esto es simplemente un menos 2 que multiplica a 1 partido el 1 menos z menos 1. Vale, pues ya lo tenemos. Si cojo el r como z menos 1, su módulo es estrictamente menor que 1, desarrollo de potencias que nos queda menos 2 por el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de el z menos 1, todo eso elevado a n. Por lo tanto, en la corona de centro 1, radio 0 y radio 1, hemos obtenido que nuestra función f de z se podía expresar como 1 partido z menos 1 menos 2. Y si queremos unificar sumatorio, me digo que pongas sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de z menos 1 elevado a n, más luego el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de los b sub n por el z menos 1 elevado a n, o que juntes estos dos sumatorios en uno y lo simplifiquemos con unos coeficientes que serán b sub n menos 2. Lo que más coraje te dé, no pasa nada. Y lo puedes poner todo en 1 diciendo, mira, esto es un 1 partido z menos 1 más el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito del coeficiente b sub n, le restamos 2. Y todo eso por el z menos 1 elevado a n. Si te fijas, ¿qué ha ocurrido? Oye, es que la función que no tenía el polo, ¿verdad? Me ha quedado potencias positivas. Claro, obviamente, porque ahí en ese punto correspondiente es holomorfa. Por lo tanto, si es holomorfa en todo ese entorno del punto por ser una singularidad aislada, no va a haber problema en expresarla como potencia, como serie de Taylor. Justamente aquí sí ha habido una serie de Laurent propia, porque sí lo estamos haciendo en una parte que coge al polo. Entonces, como si cogemos a ese polo 1, tenemos esa potencia 1 partido z menos 1. Si lo hubiésemos hecho con el polo 2, hubiésemos dejado el 2 partido z menos 2 y las otras dos series sí me hubiesen quedado serie de Taylor. Pues ya está. Eso es lo más que tenemos aquí. ¿De acuerdo?